amados hermanos, y vamos a pasar a la palabra de Dios. Vamos a orar para que Dios, hermanos, sea el que traiga esa salvación, la respuesta, la consolación, la sanidad a través de su palabra. Y vamos a incluir en la oración estas peticiones. Levante sus manos. Bendito Padre que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias una vez más por esta mañana de poder estar delante de tu presencia. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad en cada una de nuestras vidas. Y Señor, en el nombre de Jesús, traemos delante de ti estas necesidades para que tú te glorifiques en cada una de ellas, Señor. Sana a los que están enfermos. Provee a los que necesitan, Señor, provisión. Trae la fortaleza, la consolación y la victoria a los que están luchando. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor, porque no hay nada imposible para ti. Ahora, Señor, manifiéstate también a través de tu palabra, que todos vamos a ser bendecidos y que tú, Señor, a través de tu palabra traigas, Señor, la salvación y la vida eterna, levantando al caído, sanando al enfermo. En el nombre de Jesucristo, quédate con nosotros. Amén. Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Capítulo 5. Evangelio según San Mateo, verso 17. Dice la palabra del Señor: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Pueden sentarse, hermano. Ya con esto último que el Señor dice, que si la justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, entonces no entraremos, dice, en el reino de los cielos. Entonces la pregunta sería de que si estamos todavía bajo la ley y si la podemos llevar con la gracia de Dios. Y lamentablemente en este siglo, hermanos, muchos han errado y han retomado la ley y la pretenden llevar con la gracia de Dios. Realmente Jesús no está hablando aquí, hermanos, precisamente de someterse a la ley, como, hermanos, lo hacían los fariseos, sino que, hermanos, la Biblia dice que el fin de la ley es Cristo. Es decir, hermanos, que Él viene a ser el cumplimiento de la ley. Es decir, que la ley tuvo su propósito. Y en su propósito, hermanos, estaba el llevarnos a Cristo. ¿En qué sentido? La ley revela nuestro estado pecaminoso. La ley revela cómo estamos delante de Dios. Es lo que Pablo explicaba.
Entonces, la ley vino a crear en nosotros la necesidad de un Salvador, de un Mesías, que por sí mismo no podíamos hacer nada. Aún al pueblo de Israel se le dio la ley, y el que lo cumpliera, hermanos, iba a ser justificado. Sin embargo, ellos no la pudieron cumplir. Y no la pudieron cumplir porque el hombre es pecador. Pero les dio la oportunidad para que entendieran, hermanos, que ellos también necesitaban del Mesías. Necesitaban, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Ese es, hermano, el propósito de la ley. Ahora, cuando se le fue dado al pueblo de Israel, hermanos, se les dio para que Israel viniese a ser, hermano, un pueblo diferente a los demás. Y viniese a ser especial. Cuando, hermano, los enemigos, los pueblos, enemigos que se acercaban al pueblo de Israel, una de las cosas que a ellos les impactaba era precisamente de que Israel gozaba de las leyes. Tenían un único Dios. Y tenían una ley, hermanos, en la cual se resumía de amar a Dios, de tener un solo Dios. Como está escrito ahí cuando dice: hoy Israel, Jehová es uno. ¿Se acuerdan? Y luego habla de amar a Dios. Amar a Dios, hermano, es de obedecerle. Todo aquel que ama, obedece. Y ahí se encierra la ley. En otras palabras, la ley, hermano, lo que encierra es la justicia de Dios. Y nos llama a nosotros de que nosotros también debemos de hacer justicia, ser justo. Cuando dice ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo lo que nosotros esperamos de los hombres para nosotros, nosotros lo debemos de hacer para los hombres. Y por eso finaliza aquí Jesucristo, hablando de la ley, de que la justicia debe ser mayor que la de los fariseos y de los escribas. Si no, no van a entrar al reino de los cielos. Entonces hay que cumplir la ley, no en la letra. Y eso es lo que vamos a explicar aquí. Primero él nos dice y aclara que no vino a abolir la ley, sino que vino a cumplirla. En el llamado que hace a sus oyentes, lo resume, hermano, la ley con la justicia. Y ahí está revelado, por ejemplo, que somos pecadores. Esto nos lleva a Cristo, y una vez a Cristo nos lleva a una vida de justicia con el prójimo. Eso se resume todo ahí. Entonces, con este parámetro, hermano, esto que hemos leído, Cristo cambia nuestros corazones para capacitarnos, hermanos, a una vida de justicia. Es decir, hermanos, para vivir la ley correctamente. Eso es lo que enseñó Jesucristo. Fíjense, hermanos, los fariseos pensaron que Jesucristo hablaba contra la ley y que se desarrollaba contra la ley, que vivía contra la ley. Esa era la acusación siempre. Y Jesús le demostró que la ley encierra, hermanos, y les dice lo que significa realmente. Misericordia quiero. Ellos no entendían eso, porque ellos, hermanos, de una forma externa, hermanos, llevaban la ley. Cuando hablamos que la llevaban de una manera externa,
Es decir, hermanos, superficial. La ley la llegaron como tenerla, hermanos, como un monumento o una ley, hermanos, ya superior al que la dio. Ese era el problema. Y no vivirla como la vivió nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo cumplió toda la ley, lo que le llaman la ceremonial, de honrar a Dios, de cumplir, hermanos, cada año tenían que ir, hermanos, al templo, la Pascua, el sacrificio de los corderos, toda esa ceremonia, la adoración a Dios. Estaba la ley civil, Jesucristo la cumplió. Por ahí hay una muestra de cumplir la ley. Llegaron los cobradores de impuestos y le dijeron al discípulo: y vuestro maestro no paga los impuestos. Y le fueron a decir, y Jesús le dice a uno de los discípulos: saquen un pescado, ábrele la boca, ahí va a haber el pago de mi impuesto y el de ustedes, ¿verdad? Y que se quede con el vuelto. Es una muestra precisamente de cumplir la ley civil. Pero está la ley moral, que son los 10 mandamientos. También Jesús la cumplió. La cumplió en hacer justicia. Por ejemplo, cuando llevan a la mujer adúltera, hermanos, delante de Jesús para tentarle, para acusarlo, hermanos, que si él no participaba en juzgar y condenar a muerte a la mujer, entonces él iba a ser acusado de violar la ley. Entonces se la lleva y le dicen: nuestra ley dice que tales mujeres tienen que morir. Ahora sabemos que ellos quebrantaron la ley, porque la ley es contra el adulterio. Entonces la mujer, para que haya adulterado como ellos acusaban, tenía que haber otra persona, ¿o no? No sé si me equivoco. Ustedes cuando adulteran tiene que haber otra persona. No sé si así es, hermano. Así es, va. Bueno, déjelo de hacerlo, va, pero eso es, tienen que haber 2 personas, ¿verdad? Pero solo llevan a una. Entonces, ¿dónde está precisamente el adulterio en ella? Porque dice que la encontraron en el acto mismo. ¿Se da cuenta de ese detalle? En el acto mismo. Es decir, que encontraron 2 personas, pero solo llevan a la mujer. Por eso Jesús al principio, hermano, no les respondí. Pero como ellos insistieron, entonces Él les dijo que el que esté sin pecado, ¿verdad?, que es justo, que practica la justicia, entonces tire la primera piedra. Nadie lo hizo. Si eran cumplidores y celosos de la ley, pero no la cumplieron tampoco en tirarle la piedra. Entonces a la mujer le dice: ¿y tus acusadores? Nadie, Señor. Nadie te condenó, nadie. Pues ni yo tampoco te condeno. Si los que eran celosos de la ley estaban pidiendo cumplir la ley y no la cumplieron, pues ni yo tampoco te condeno. Vete, pero no peques más. Entonces, la ley no era, hermano, para matar, como ellos la ocupaban. Es decir, que la ocupaban de una manera con injusticia, con abuso. Porque en sí la idea era tentar a Cristo. ¿Se da cuenta de ese detalle? No es que ellos estaban siendo celosos de la ley, sino que la idea de ellos era, hermano, fabricar algo contra Jesús. Parecido pues a los chismosos, parecido a los que juzgan, que ocupan, hermanos,
el error tal vez de alguien, pero no porque sean celosos, porque si fueran celosos de Dios, yo pienso, hermano, que es de llamar a la persona. Si yo siento celos por la palabra de Dios y me doy cuenta que el hermano ha errado, si yo realmente soy celoso de ello, entonces yo llamo al hermano a solas, personalmente, y le digo: hermano, usted ha pecado, rectifique, usted no puede seguir en eso. Y lo llamo al arrepentimiento. No lo ando ahí, hermanos, diciendo al otro: cuidado con el hermano, que pecado, yo lo vi, que aquí, y miren qué santito se sienta ahí, hasta los brazos, ahí, las manitas, puro angelito. Ya casi cuando ¿se acuerdan ustedes los saludos de los niños? ¿Verdad? Que se levantaban y ¿cómo decían? Santito, ¿no? Así. Entonces, si yo hago eso, ¿verdad? Oigan, los que oyen el chisme les encanta. Cuando una persona llega así, no está siendo celosa de la palabra de Dios. Hay malas intenciones. Porque alguien me preguntara: ¿y cómo puedo detectar yo que alguien realmente tiene malas intenciones? Pues de esa manera, porque Jesús dice claramente que el que ha ofendido hay que llamarlo primero a solas, se le llama. No hizo caso, entonces se le vuelve a llamar con un testigo. No hace caso, se le llama con otro testigo. Y si no hace caso, entonces tenlo por gentil. Es un proceso, pero al final lo que se quiere es que la persona se salve. Entonces la ley es para eso. La ley lo que hace es situarnos cómo estamos delante de Dios, como una enfermedad. Cuando es grave la enfermedad, entonces dice: hay que examinar. ¿Y con qué lo examinan? Y una vez radiografía y tantas cosas que hay ahora, ¿cuál es la idea? Fregar al paciente. ¡Ah! Te agarramos, tenés cáncer, te vas a morir, te vas a podrir. ¡Ah! Aquí está la prueba. No, no sé si lo hacen ellos con misericordia. ¿Cuál sería? Con mucho cuidado llaman al... Mire, aquí los exámenes dicen que usted pues está grave, ¿verdad? Pero vamos a tratarlo, ¿verdad? Hay medicamentos que pueden tratar esto, es decir, dan suave sí tiene esto, pero todavía es tratable, y tratan pues de que el hombre o la persona no se desborone ahí, ¿verdad? Así es la ley. Pero el fariseísmo lo ocupó para golpear. Abusaban de la ley. Ese era el problema. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Esto haber golpeado al pueblo, esta declaración de Jesús. Entonces, o sea que también nos va a estar malmatando con la ley, porque eso es lo que sentía el pueblo en sí, los abusos del fariseísmo. Pero Jesús estaba hablando que para la gente puede ser como algo nuevo, o una nueva forma de vivir la ley. Tampoco no estaba hablando de algo nuevo. Estaba hablando, hermanos, que la ley debe cumplirse, pero de una manera correcta. Y que el que la ejecuta tiene que ejecutarla de una forma correcta. La ley no ha sido abrogada. Pero Pablo dice que no estamos bajo la ley. No estamos bajo la ley como la ponían los hombres. Por eso les hablé al principio. Jesús, cuando cambia nuestra vida,
Entonces, la ley que fue escrita en tablas de piedra, ahora están escritas en las tablas de nuestros corazones. Es decir, la capacidad para poder hacer justicia con el prójimo. Porque eso es lo que la ley encierra. Cuando le dice el principal mandamiento de la ley, ¿cuál es? Le preguntaron a él. Y les dijo, amarás al Señor. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo, pero lo vas a amar como te amas a ti mismo. Es decir, lo que tú esperas, ¿qué esperas tú de los demás? Cuando te sientes triste, ¿qué esperas tú de los demás? Cuando pecas, ¿qué esperas tú de los demás? ¿Qué esperas? Consolación, ánimo, comprensión, ¿o no? ¿O no? Entonces, pero cuando una persona viene, hermano, ya con un hacha, ya ni machete, con un hacha cortarle la cabeza, ese es un verdugo. Es un verdugo y lleva malas intenciones. Porque la palabra es para restaurar. Dice la Escritura que toda la Escritura es inspirada por Dios para enseñar, para instruir en justicia. Desde ese punto de vista, la ley no ha sido abolida. Lo que no se debe practicar es precisamente las tradiciones y los mandamientos de los hombres, que fue en lo que cayeron ellos. Por ejemplo, ahí lo acusaban del lavado de las manos, ¿se acuerdan? Y vuestros discípulos no se lavan las manos, le dijeron al Señor. Eso fue, hermano, precisamente una ley que pusieron los hombres, los ancianos. La purificación, el lavado de los pies, todo eso. Y Jesús le dijo y les hizo ver que se preocupaban por el lavado externo cuando se debieran de preocupar por lavarse internamente, purificarse, de ser justo. Una vez le señaló diciendo, ¿cómo podéis hablar lo bueno cuando ustedes tienen un corazón malo, que hay malas intenciones ahí? ¿Ah? ¿Cómo pueden hacer eso? Entonces, la ley, hermano, actúa en nosotros, hoy que tenemos en Cristo. Porque hoy tenemos la capacidad para poder hacerlo. Ese es el cambio de vida. En otras palabras, queridos hermanos, el Señor nos ha apartado de todo aquello que nos condenaba, que nos dañaba, que nos robó la felicidad, el gozo y el futuro. De eso se trata. Porque los hombres se equivocan cuando se habla de arrepentimiento. Cuando se habla de dejar el pecado, ya los hombres ya no quieren. Me gusta todo el evangelio, pero eso que le prohíban a uno fumar. Pero si fumar da cáncer. No lo tomes como una prohibición. Tómalo como algo que va a guardar tu salud. Y también va a guardar tu familia. Todo me gusta el evangelio, bonito, eso que le prohíben tomar a uno. Es que no lo tomes como una prohibición. Es algo que Dios quiere privarte de ti. Que te dañes y dañes a tu familia. La mayoría de los hogares son dañados precisamente por el vicio, ¿o no? La mayoría de los hogares. Porque hay disolución ahí. Los hijos toman el camino de sus padres. Y por más que el padre le dice, mira, tú no hagas esto, lo que yo estoy haciendo, porque es malo. Entonces el muchacho dice, si fuera malo no tomara.
Cree que soy tonto. Si es rico, si lo hace sentir a uno bien. Esa es la lógica del muchacho. Sigue lo que hace sus padres y hace la madre también. Entonces no es un asunto prohibido. Y ya poner aquí las leyes, hermano, ¿verdad? Y el diácono ahí, prohibido tomar, prohibido fumar, prohibido adulterar, prohibido esto, prohibido aquello. No se trata de eso. Se trata de una restauración en nuestras vidas. Entonces la ley no actuó en los judíos porque ellos no lo permitieron, lo tomaron a la letra. Ese era el problema. No la vivieron. Imagínese usted, hermano, personas que se salvaron estando bajo la ley. Fueron muchas personas, pero tenemos a David, el rey David. El rey David ya estaba bajo la ley. Pero ¿por qué no lo condenó la ley? ¿Ah? Todavía llegó una autoridad espiritual y le dijo: has pecado, has ofendido a Dios. Le llevó precisamente aquella parábola que le dijo: había un hombre que tenía muchas ovejas. Su vecino solamente tenía una ovejita. Estaba hablando de él tenía un montón de ovejas. ¿Sabe a qué se refiere, va? ¿A qué? Sí, muchas esposas, tenía un harén, tenía un montón de ovejas. Y el otro solo tenía una ovejita. Entonces le dice: vino el bandido que tenía un montón de ovejas y le fue a quitar la única que tenía el otro. David pensaba que le estaba hablando así de ovejas, de ganadería, ¿verdad? Entonces él sacó la espada y él dio la sentencia, fíjense. Y usted sabe que es irrevocable lo que dice un rey. Y dijo: tráigamelo, porque ese hombre es digno de muerte. ¿Quién es? Y el profeta le dijo: tú eres ese hombre. David habla, o Salomón habla de 10,000, dice, concubinas, muchas reinas. Es decir, tenía tantas ovejas que la maldad fue y le quitaron la única que tenía. El otro era un soldado, y era un soldado que era fiel a su reino, y lo mandó a matar. Y le dijo: tú eres ese hombre. Ahí fue aplicada la ley. Pero ¿en qué se refugió David? En la gracia de Dios. Es decir, la ley ahí actuó en él. A buscar ¿qué? El oportuno socorro. A buscar la gracia, la misericordia de Dios. Y para los hombres que estaban ahí, eso era tremendo. Ver a su rey postrado, humillarse. Hace poco lo estudiamos con Salomón. Ese cuadro, hermanos, en el momento que se inaugura, hermanos, el templo, y entra el rey con sus coronas, con sus vestiduras espléndidas, y se presenta delante todo el pueblo que estaba ahí. Alzó sus manos y se dirigió a Dios. Ese era el reconocimiento que había alguien mayor que él. Pero lo más impactante para el pueblo es ver cómo ese rey dobla sus rodillas en el suelo, inclina la corona hacia el Rey de Reyes y Señor de Señores, a Dios. Eso fue impactante. Ahora imagínense, más impactante para los que estaban ahí,
que el rey David se desboronara ahí buscando la misericordia de Dios. Eso fue impactante. No he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Verso 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará la ley, hasta que todo se haya cumplido. Es decir, que la ley está vigente. No como los fariseos la enseñaron y la vivieron, porque ellos la vieron externamente, superficialmente, y con ella cometían graves abusos con el pueblo. Ellos pensaron de que Jesús violaba la ley, y era todo lo contrario, la vivía, la practicaba. Su misericordia, hacer justicia, su bondad con el prójimo y con Dios. Siempre le obedeció y le adoró y le sirvió. Él cumplía la ley y cumplía también la letra. Cada año al templo, la Pascua, el sacrificio del Cordero, ir a la sinagoga. Recuerden que hablamos de tres tipos de leyes: la ceremonial, la ley civil y la moral, que eran los 10 mandamientos. Jesús las cumplió todo. Y nosotros la ley civil, sí, la Biblia dice que debemos someternos, a las autoridades. Hay leyes que hay que cumplirlas. Ahorita ya me miran todos sospechosos. ¿Cómo es eso? Sí. ¿O usted no cumple las leyes civiles? Los que tienen vehículos, ¿acaso no se detienen cuando el semáforo se pone en rojo o pasan de viaje? Vamos, levanten la mano los que tienen vehículo. ¿Cumplen o no cumplen las leyes ustedes? Los que tienen vehículo. Ahí la está cumpliendo, a eso me refiero. Nadie le pone una pistola ahí, ¡detenete! Nadie. Simplemente se la enseñaron y le dijeron: esta es la ley, cúmplenla, ¿verdad? Y usted es libre. Usted va, de repente ya sabe que va a poner en rojo, usted se detiene. Nadie está ahí. ¿Cómo no hay policía que lo multan, hermano? Sí, están después del semáforo. Si usted respeta el rojo, usted pasa, no le van a decir nada. Pero si usted pasa la roja, ya sabe que… Y eso, hermanos, de las multas son llamadas de atención. Den gracias a Dios que no han llegado, hermanos, a quitarle definitivamente la licencia. Pero son como llamadas de atención, ¿verdad? Entonces lo multan. Ahora, ¿para qué son las leyes? ¿En beneficio de quién? Del prójimo. Porque hay gente que anda caminando y se confía que los vehículos, como está en rojo, se detienen. Entonces ellos pasan con libertad, pero el que no respeta la ley, pasa de viaje, se lo pasa llevando. Ahí tenemos los graves accidentes. No, pero hay gente, bueno, que obviamente hay gente irresponsable, yo no le quito eso. Es para minimizar el dolor, la injusticia. Para eso son las leyes. El pago de impuestos. Todos pagamos impuestos. Usted paga impuestos. Todos.
A menos que le hayan dado a ustedes, mayormente de los barrios que les dan, ¿cómo le llaman? Solvencia, no sé cómo, que no paguen pues ahí. Pero la mayoría paga impuestos sobre su casa, sus bienes pues. Ahí usted está cumpliendo la ley, que es lo que le dijeron a Cristo: y vuestro maestro no paga impuestos. Entonces Él les dio, a través del discipulado, el pago del impuesto de todos los discípulos, de cada uno, el impuesto de Él, y denle ahí para la gaseosa, el vuelto, ¿verdad? Verso 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. El problema de los fariseos, que procuraban ser honrados no por Dios, sino por los hombres. Y por eso ellos eran duros con la ley y abusaban de la ley, como querer mostrar que eran hombres celosos de la ley y que no iban a permitir una corrupción. Eso era para que el pueblo gozara de salud, aparentemente, pero ellos abusaban. Y por eso Jesucristo habló aquí: el que enseñe y lo viva. Enseñar y vivirlo. Ellos enseñaban, pero no lo vivían. Y querían que los otros cumplieran la ley y ellos no la cumplían. Jesús los acusó de hipócritas. Entonces eso es injusticia. Los acusó de mentirosos. Eso es injusticia contra el prójimo. Mentirle al prójimo. Jesús, cuando llegó al templo, lo que encontró fue un mercado. Las intenciones al principio fueron buenas, porque había gente que venía de lejos, de otros países. Entonces traer el animal, podía suceder dos cosas: o sea, lo comían en el camino, ¿verdad? Porque la mayoría de la gente no tenía dinero, sino que ahorraban para poder cumplir con Dios, o se les moría en el camino el animal, porque el animal hay que comer, tienen que darle comer, ¿verdad? ¿Ustedes han visto esos vendedores de perritos que venden perritos? Como si fueran pájaros, le dan una semilla ahí, lo que le llaman ¿cómo se llama lo que le dan a los perros? Pedigrí. Y yo miro que le dan una semilla como si fueran pájaros. Es un abuso. Entonces, para evitar esas cosas, entonces se delegó un lugar para ayudarle a la gente. Entonces la gente llegaba, compraba a precio justo, o debiera de comprar a precio justo. Los pobres, las palomas, ¿se acuerdan? Eran aves, lo que tenían para más que comprar la oveja. Pero cuando Jesús llegó, hermano, era un abuso tremendo. Primero, el cambio de moneda. Digamos que venían de Egipto, algunos judíos. Entonces tenían que cambiar la moneda. Solo ahí se lo bajaban. Pero si está 2 por 1, sí, pero aquí es a 5 por 1, si querés. Entonces aquel obligado a cambiar la moneda. Y después de cambiar la moneda, ¿vale? La palomita, ¿qué vale? Pues vale como 3, 4, 5. No, si uno, yo lo podía comprar en uno, anda a comprarla allá pues, pero aquí es uno. Además, estos están santificados, están purificados, están despulgados, porque las palomas tienen pulgas. Estos ya no tienen pulgas. Entonces, todo eso es una inversión. Y por eso Jesús, lleno de celo, volcó todo aquello, porque era una estafa lo que estaban haciendo. Y por eso Él dijo que en el reino de los cielos,
Cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, por muy pequeños que sean, porque todos valoramos que uno está bien, otros no están bien y todo, pero por muy pequeño que usted lo considere, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Es decir, el que los enseñe y los viva correctamente. Que sabe que no actúa de acuerdo a la vista de los hombres, sino a la vista de Dios. Eso se llama temor de Dios. Porque ¿cuál es el problema de nosotros? El problema de nosotros es que actuamos a la vista de los hombres. Nos escondemos. O vestidos de ovejas, con apariencia llegamos a la gente. El que chismea, el que condena al otro. Ese se viste, es un lobo que se viste de oveja. Yo hermana, no es que esté en contra, no me malinterprete. Y le mete el veneno. Y el insensato cree que esta persona es buena porque le dijo que era buena, ¿verdad? Sino que por el celo, ¿verdad? Y le deja el veneno ahí. Si esa persona fuese celosa, ya se lo dije, iría donde la persona a solas para que ella no sea difamada. Eso es lo que se quiere evitar. Pero la mayoría son difamados porque ustedes mismos lo publican. Se les llama a solas y salen enojados. Y se lo andan diciendo a todos. De que ese es el colmo. Pero a pesar de eso, de verse tentado a dejar de hacer eso, llamar a solas, porque es peligrosísimo para uno, por las experiencias que ha tenido. Pero aunque usted se mire tentado, confíe en Dios y tenga siempre temor de Dios. Actúe siempre, haga justicia con el prójimo. Y hacer justicia con el prójimo, hermano, es sencillamente lo que tú esperas que hagan los hombres contigo. Amén. Y miren cómo lo encierra todo. Verso 20. Porque os digo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Nosotros tenemos una ventaja, queridos hermanos. Dejen de pecar, dejen de mentir, dejen de ser hipócritas, dejen de cometer injusticia. Tenemos una gran ventaja. Cristo cambió nuestros corazones. A eso se refería cuando dice: las leyes escritas en tablas de piedra, las escribiré ahora en el corazón de los hombres. Es la capacidad que tenemos. Solamente vivámoslo, hagámoslo. No tomemos del viejo hombre, la vieja levadura. No se ponga a la defensiva, porque va a caer en maldad. Yo sé que duele. Yo sé que uno se siente, la ofensa es grande, como una bofetada, de acuerdo. Pero somos llamados a actuar de diferente manera. Y ahí tenemos una vez más el monumento de ejemplo en José, cuando supo que María, con la que estaba comprometida, estaba embarazada. ¿Qué haría usted? Este grupo de hombres, ¿qué harían ustedes? Allá atrás, ¿qué harían ustedes? Yo no le puedo decir a usted qué harían si salen embarazados estos, ¿va? Pero si estos, usted le hallaron un gallo, supuestamente, ¿qué harían ustedes? Le pondrían el disco ahí. Que te lo pague Dios. ¿Cómo que dice? No, hermano. José
como era justo, se cumplía la ley como era debido, como era justo, quiso dejarla secretamente, no la quiso difamar. Con el dolor, yo sé que en el momento de la ofensa, y si lo mira en la calle, usted va en el carro con gusto. Sí, el viejo hombre, el viejo, la levadura. Pero ya no cuente hasta 100, cuente hasta 3 millones. Por eso se dice, no hay que tomar decisiones en el momento de enojo o de tristeza. Primero hay que calmarse para que los pensamientos se estabilicen. José hizo eso. ¿Y qué recompensa la que tuvo, hermanos? Aquí la gran recompensa es: los justos heredarán la tierra. Los justos, dice, entrarán al reino de los cielos. Nuestra justicia, y tenemos la capacidad y la oportunidad de que sea mayor que la de los fariseos y los escribas, porque en nosotros hubo una operación de Dios y las leyes ya no están escritas en tablas de piedra, sino en nuestros corazones. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Si usted quiere saber de una persona espiritual, es esa, no el que habla en lenguas, no el que echa fuera demonios, no el que agarra el monte y la traslada y la echa en el mar. No se equivoque. No el que dice que fue a ver un endemoniado y que habló con 65 demonios que tiene adentro el otro y no tiene ni uno. Y se la quieren llevar de tan espiritual que habló con los demonios, hasta los nombres, ¿verdad? Y cuando uno, ¿cómo se llamaba? Dice, fulano de tal, dice. Entonces uno busca ahí. Yo me acuerdo de alguien que lo dijo y lo comencé a buscar. Tomó unos nombres de Goku, Dragon Boy. Tomó de anime, no sé cómo se llaman los otros muñecos. Sí. No, hermano, no. Hágalo todo al ojo de Dios, no de los hombres. Sí. Sea usted con Dios, con Cristo. No tiene que demostrarle nada a nadie. A veces yo sé que la gente exige de usted que muestre. Se lo exigieron a Jesús. Haznos una señal y creeremos en ti. No. Pero sí van a tener la más grande señal y ni se van a percibir de ella. Y la señal va a ser la del profeta Jonás, que estuvo 3 días, 3 noches en el vientre de un pez. ¿A qué se refería? Su resurrección. Los mismos enemigos de Jesús pudieron comprobar la resurrección de Cristo. Y lo que hicieron fue mentir. Eso está claro en las Escrituras, por si usted no lo ha leído. Los soldados llevaron la noticia y le dijeron lo que había sucedido. Ellos lo creyeron y lo que hicieron fue pagarle a ellos para que no lo divulgaran. Y si llega a oídas del gobernador, nosotros vamos a hablar por ustedes. De negar pues eso. Y la acusación es que llegaron los discípulos a robarse el cuerpo. Hasta los mismos enemigos tuvieron ese testimonio. Hermanos, Jesús ha operado en nuestros corazones. Queridos amigos, no puedes cumplir la ley. Ni el cristiano puede cumplir la ley. La diferencia es que a nosotros se nos ha capacitado
hemos sido habilitados para vivirla, enseñarla y vivirla en nuestra vida, porque está esculpida en nuestra vida. La palabra de Dios. Lo podemos hacer. El problema es que usted tiene miedo. Por eso hace las maldades, porque tiene miedo, es cobarde. Pero nunca es tarde para empezar. Empiece hoy. Empiece hoy. Sea justo, deje de mentir, deje de fabricar mentiras. El problema es que el que miente al final llega a creer su propia mentira. Ese es el problema. Después hace uno, si yo vi, yo estaba ahí. Llega a creer su propia mentira, su propio veneno. No, queridos hermanos, no caigamos en esa trampa. Somos libres. La ley es para que disfrutemos libertad. Para eso es. Que los hombres abusan de la ley, ese es otro cuento. Que es lo que hacían los fariseos y los escribas. Pero la ley, usted puede disfrutar la vida. Esa es la intención de Dios. Disfrutarla, vivirla. Sea misericordioso, sea bondadoso, sea justo. Sea justo. No se ponga a la defensiva. Y va a ver que Dios tendrá cuidado de usted. Amén. Cierre sus ojos. Qué bueno cuando Dios nos enseña, queridos hermanos, a través de su palabra, con la guianza del Espíritu Santo. Nunca dijo, ni está escrito que la ley fue mala. Todo lo contrario. La Biblia atestigua que fue buena y que fue dado por Dios por mano de ángeles. Y de Dios no puede salir nada malo. Los hombres no la pudieron cumplir y la tomaron abusando con el prójimo. Nosotros no podemos caer en ese mismo error, queridos hermanos. Seamos justos, empecemos con nuestra familia. Sea justo con sus padres, sea justo usted con sus hijos. Y aunque le paguen bien por mal o mal por bien, usted ame a Dios. Y si usted ama a Dios, le va a obedecer. Entonces las cosas van a ser diferentes en su vida. Pero muchos han perdido la paz y llevan una vida vacía en sus corazones y no entienden por qué. Pero ahora sí lo entienden. Dios es honrado cuando le obedecemos. Nos dio su palabra. Vivámosla. Es para nuestro beneficio. Y los amigos necesitan de Cristo. Necesitan que Dios opere en sus corazones. Eso fue lo que trajo Jesús. Una restauración a nuestras vidas. Un cambio en nuestra vida. De tal manera que nos habilita para ser mejores. Para ser un pueblo especial. Levante su mano y dígale: Señor, gracias por tu palabra. Y si usted está consciente que ha actuado de una manera injusta, usted puede reconciliarse con Dios. Pero hágalo genuinamente, un arrepentimiento genuino, que se ha dado cuenta que además de ofender al prójimo, sobre todo ha ofendido a Dios. Por eso Dios se ha apartado de usted. Pero hoy usted puede reconciliarse con Dios.
y vivir la vida como la enseña la palabra de Dios. Y los amigos, si hoy sienten la necesidad de entregarse al Señor Jesucristo, de dar este paso de obediencia, como se dice, aceptar a Cristo en su corazón, hoy lo puede hacer. Solamente levante su mano ahí donde está, en que usted hoy se entrega a Jesucristo por primera vez, que nunca lo ha hecho, pero hoy siente esa necesidad de esta nueva